noches, mi nombre es Hugo Ahmed Flores, soy ingeniero geofísico, egresado del Instituto Politécnico Nacional. Me especializo en la rama de la hidrogeología, la geofísica naturalmente enfocada a la hidrología, estudios hidrológicos, estudios ambientales, y vamos a comenzar la plática introduciendo algunos conceptos que son importantes. Para saber hacer las preguntas correctas o para saber o para entender las respuestas, pues vale la pena entender qué es lo que es un acuífero, por ejemplo, qué es una cuenca hidrológica, cuál es la relevancia de conceptualizar lo que es una cuenca hidrológica para entender cómo funcionan las dinámicas geohidrológicas y con esto poder tener la posibilidad de entender los procesos en los cuales un acuífero puede ser contaminado, qué tipos de contaminación puede tener el agua, cómo podemos este, deducir o entender el origen de un contaminante después de haberlo registrado cuantitativamente, cómo se aprovecha el agua subterránea a través de obras de alumbramiento de agua subterránea, obras de captación, cómo se realizan los pozos, cuáles son las características que tienen, cuál es su, eh, pues la forma en cómo se planifican, cómo se proyectan, y todo esto pues también por el impacto que tiene en el tema del agua, en el ciclo urbano, desde la captación, desde la conceptualización hidrológica y hasta pues el proceso en el que el agua llega a nuestros domicilios y cómo se puede evaluar la composición química de la misma. Así que vamos a pasar a la siguiente página. Un acuífero es una formación geológica que tiene una buena porosidad, que tiene una buena permeabilidad, que en sus poros, que en esta porosidad ya sea primaria o secundaria, tiene una buena saturación de agua, porque si tiene estas características de buena porosidad y buena permeabilidad un medio geológico, pues puede almacenar agua, puede permitir el flujo del agua a través de él. Y hay diferentes tipos de acuíferos que más adelante vamos a profundizar en eso y que tiene relevancia pues entender, repito, lo que es un acuífero y qué tipos de acuíferos para poder entender cómo se dan estos procesos de contaminación o esta cuestión de sobreexplotación de un pozo, cómo un pozo deja de tener agua o por qué se va reduciendo los litros por segundo que se pueden extraer, todo pues hay que partir desde ciertos conceptos básicos. Y una cuenca hidrológica también es relevante como concepto, que vale la pena introducir para hablar más adelante de las preguntas que hicieron y que estaré respondiendo, pues trataré de responder una por una. Y el concepto de cuenca hidrológica también es muy relevante porque nos permite entender cómo funciona o dónde sucede el ciclo hidrológico. La cuenca hidrológica, pues es este espacio donde sucede el ciclo hidrológico, donde pues llueve, cae el agua a la superficie del terreno, esta se escurre, una parte llega a los ríos, los lagos, otra parte se infiltra y va fluyendo a nivel del subsuelo, se infiltra, percola y después hay un flujo subterráneo. Esta agua llega a algún cuerpo de agua, ya sea el océano, sea un lago, se evapora y vuelve a formarse en nubes que posteriormente van a dar lugar a la lluvia. Entonces, todo este proceso se da o se puede analizar a nivel cuenca, donde la recarga de los acuíferos se da en las partes altas de la cuenca. Después esa agua, cuando es captada por estas partes altas de la cuenca, pues una parte del agua se escurre, se forman ríos, otra parte se infiltra, recola y recarga los acuíferos. Después de que en esta parte alta de la cuenca sucede la recarga del acuífero, pues el agua va a fluir de las zonas altas a las zonas bajas. Es decir, que el agua que se capta en las zonas altas termina por fluir por esta
por efecto de la gravedad y por diferencia en la presión hidrostática, pues termina fluyendo a las zonas bajas de la cuenca. Es en las zonas bajas de la cuenca, por ejemplo, donde se establecen civilizaciones más comúnmente, por ejemplo, toda la cuenca del Valle de México, que es la que es la más grande por ahí cerca. Voy ahorita a revisar a qué acuífero, bueno, al final vamos a ver a qué acuífero pertenece el, el sitio de estudio, a qué acuífero pertenece y a qué cuenca, pero al final, las civilizaciones, las ciudades, los pueblos se ubican en estas zonas bajas más comúnmente y el agua que se extrae del subsuelo, pues es agua que eh, está en ese punto, pues después de todo ese ciclo hidrológico. Es decir, que hay que entender la dinámica de una cuenca, cómo se capta la lluvia, cómo se conduce a nivel del subsuelo y por las escorrentías, cómo todo esto da lugar a la recarga de los acuíferos y hay que tratar de conceptualizarlo para entender mejor las dinámicas hidrológicas y entender mejor los problemas que pueden surgir y cómo se pueden resolver. Hay que entender estos conceptos básicos, repito. Entonces, pues hay una relación entre lo que sucede en la cuenca a nivel superficie y a nivel subterráneo. Y los procesos de contaminación que suceden, por ejemplo, en las partes altas de la cuenca, se contamina el acuífero en la parte alta de la cuenca, el agua fluye a nivel del subsuelo, llega a la zona baja donde está un fraccionamiento. Bueno, ese fraccionamiento estará aprovechando un agua que ha pasado por un proceso de contaminación, ha sido contaminada, y esa agua que se captó arriba y que arriba se contaminó, nosotros la podemos estar aprovechando en la parte baja de la cuenca. Entonces es todo un ciclo, es una dinámica y hay que entenderlo como tal. Es decir, que si nosotros generamos aquí donde estamos o contaminamos el acuífero que tenemos debajo, pues estaremos afectando a los que están en la parte baja de la cuenca, porque ya les estaremos dando o dejando un agua ya que no es socialmente útil muchas veces. Vamos a la siguiente página para avanzar más en estos conceptos. Entonces, estaba explicando lo que es el ciclo geohidrológico. Tenemos estos procesos de precipitación, hay escurrimientos, hay infiltración, hay percolación, se recargan los acuíferos, como vemos ahí en el esquema. El agua pues llega a una zona saturada que compone el acuífero. El agua que se escurre pues ha llegado a los ríos. Esos ríos también recargan el acuífero porque el agua que está pasando por un río también se va infiltrando. Entonces es un, una cosa que hay que entender así como una dinámica, una cosa que el agua en el subsuelo siempre está fluyendo, el agua en superficie suele hacerlo también, entonces es un ciclo y las dinámicas que, o si llega a generar una afectación en el agua, en alguno de los momentos que atraviesa en el ciclo geológico, si se le llega a afectar al agua, pues bueno, el agua seguirá siendo un agua ya contaminada, que claro que después de cierta infiltración, de ciertos procesos se puede ir autodepurando, pero hay que analizar caso por caso. Entonces, entender esto del ciclo hidrológico es muy importante. Nos permite entender también cómo es que hay agua en el subsuelo. Bueno, el agua que hay en el subsuelo es agua que en algún momento llovió, cayó en el terreno, una parte de esa agua se escurrió y forma arroyos, pero otra parte se infiltró. Esa agua que se infiltra es el agua que tenemos disponible en los acuíferos. Si llueve menos, hay menos recarga, entonces hay menos agua disponible. O si llueve, pero en donde llueve tenemos una carpeta asfáltica, tenemos puro cemento, pues ya no se da ese proceso de infiltración. Esto puede ser relevante en las grandes ciudades, que las ciudades deben tener una arquitectura sensible al agua, es decir, la Ciudad de México, el agua que llueve en la Ciudad de México, debería poder infiltrarse para recargar los acuíferos, pero no está hecha la ciudad para permitir
la infiltración del agua de la lluvia a los acuíferos. Y un dato ahí importante, toda el agua de lluvia que cae en la Ciudad de México se junta con las aguas residuales. Entonces no se aprovecha esa agua, se va. Y pues se ocupa que se infiltre, que se recarguen los acuíferos para tener agua disponible donde nos interesa tenerla. Entonces así entendemos de dónde sale esa agua que hay en el subsuelo, cómo es el proceso de recarga. Pero también en este esquema empezamos a ver por ahí del lado derecho un pozo de extracción. Es decir, es una obra de alumbramiento de agua subterránea, es una obra de captación, que lo que se hace es hacer un agujero ahí donde está ese pozo. Ese agujero llega hasta lo que tenemos de color azul, que es el acuífero. Por las diferencias de presiones entre la parte que hay material geológico y las diferencias de presiones de eso con respecto al agujero que se acaba de hacer, por esas diferencias en las presiones hidrostáticas, el agua va a migrar de la zona donde hay materiales geológicos, va a migrar de esa parte a la zona del pozo, porque es un vacío, es una zona en la que se ha liberado presión. Entonces, toda la presión que hay alrededor de la roca y de las casas y de todos los materiales que está sometiendo el acuífero debajo y lo está oprimiendo, y le haces un agujero, pues el agua va a migrar por ahí. Es por las diferencias en las presiones. Ya después que está este agujero en el sitio correcto y a la profundidad correcta, se mete una bomba. Bueno, claro que ese agujero hay que meterle una tubería de revestimiento que se le llama ADM. Este ADM es un tubo que puede ser de PVC hidráulico, de UPVC o de acero. La elección del material en el ADM depende de las características químicas del agua. Si tiene unas características que pueda ser muy corrosiva, utilizan UPVC o PVC hidráulico. Si lo que importa más es la resistencia mecánica del material y no tanto la resistencia a factor químico, pues se opta por una tubería de acero, que las hay inoxidables muy buenas. Claro que para ubicar antes de todo esto, antes para ubicar el pozo de manera correcta, pues hay que hacer un estudio geofísico. El estudio geofísico lo que hace es permitirnos evaluar las características del acuífero, la profundidad, la mejor ubicación para hacer la perforación. El estudio nos va a decir la profundidad, repito, correcta la que se debe de hacer. Nos va a decir qué tipos de materiales tenemos en el subsuelo, cuál es el espesor de la unidad de interés hídrico, nos va a decir qué tan importante es el prospecto. Y después de que el estudio nos da un dato favorable, se procede con la perforación, con el hacer el agujero. Después de hacer la perforación, el pozo se le mete un tubo que se le llama DM, como ya también he mencionado, que suele tener de diámetro 8, 10, 12 pulgadas, son los diámetros más comunes, 6 en pozos muy pequeños. Y alrededor del ADM, en la parte, porque el agujero es más grande, por ejemplo, para meter un ADM de 10 pulgadas o de 8 pulgadas, por ejemplo, si se quiere meter un ADM de 8 pulgadas, el agujero se tiene que hacer de 12 pulgadas, el agujero es un buen diámetro. Entonces el tubo que se mete es más delgado de lo que es el agujero. ¿Por qué es más delgado? Porque alrededor del tubo, alrededor del ADM, en el espacio que hay, el espacio que hay entre el tubo y las paredes del pozo, se va a rellenar o se rellena con gravas clasificadas y graduadas que no sean de tipo calcáreo, y que esto lo que van a hacer es retener las partículas finas, los sedimentos, las arcillas, retenerlas para que éstas no entren al pozo y que no sean bombeadas, ¿no? Que no entren en la bomba, que el agua salga sin impurezas. Es decir, este filtro de grava es la primera barrera para retener todas las impurezas de los sedimentos finos, ¿no? El ADM, también no mencioné, pues en algunos segmentos es un tubo liso, es un ADM ciego, se le llama, y en algunas otras partes es un ADM ranurado, que tiene ranuras.
porque en algunas partes tiene ranuras y en otras no, porque en una parte es ciego y en otras partes es ranurado, porque donde no hay acuífero, donde no hay agua, se le pone un ADM ciego, y en los espesores o en las profundidades donde sí hay agua, se le pone el ADM ranurado, ¿no? Para que por ahí entre el agua, entra por la ranura hacia el agua, ya después de haber pasado por este primer filtro de grado. Entonces, ya después de que se hace esto, se afora el pozo. El aforo es una prueba de bombeo que permite evaluar el comportamiento hidráulico del pozo. Es decir, ya que se tiene el pozo y entubado, lo que se hace es el perforador o el perforista mete una bomba para bombear el agua del pozo, extraerla, pero hacer una prueba de bombeo que va a permitir conocer cuánta agua puede dar el pozo. Es decir, que el aforo va a decir cuánta agua es capaz ese pozo de dar, sin, obviamente, sin abatirse. Es decir, el aforo nos va a decir los litros por segundo exactamente que se pueden extraer de un pozo sin abatirse, que se extraiga el agua 24/7 sin que el pozo se abata, sin que el pozo se seque. Naturalmente, no todos los pozos dan agua 24/7. Hay pozos que no son tan buenos, no son tan productivos, y hay otros que son más productivos y que dan agua 24/7, cierta cantidad de litros por segundo, que esos litros por segundo los ha determinado ya el aforo previamente. Entonces, ya que se determina la cantidad de agua que puede dar un pozo, los litros por segundo exactamente con el aforo, y ahora sí se compra la bomba que se requiere para extraer esa cantidad de agua en ese determinado tiempo y se le instala al pozo. Ya que se instala la bomba, pues se instala la tubería de salida, toda la parte de la alimentación de la energía que va a tener la bomba, que si son pozos no muy profundos se puede utilizar energía solar, si son pozos más profundos, con la energía solar no es suficiente, tiene que ser una fuente de energía más fuerte, como las líneas de corriente, ¿no? Con un transformador, etcétera. Entonces, eso es el proceso que se lleva a cabo para realizar un pozo, para que este pozo acceda al acuífero, para que aproveche este pozo el agua que ha pasado y que ha estado en ese ciclo hidrológico, ¿no? Eh, También pienso que muchas preguntas van a irse resolviendo también con lo que he estado mencionando, pero ahorita las vamos a volver a revisar. Vamos a la siguiente página. Muy bien, aquí vamos a retomar el concepto del acuífero. Ya mencionamos que es una formación geológica que tiene buena porosidad, que tiene buena permeabilidad. En estos poros es donde está el agua, como se ve en la imagen del lado izquierdo. Si tiene una buena porosidad, va a almacenar una buena cantidad de agua. Si tiene una buena permeabilidad, va a permitir que el agua se mueva con más rapidez. Es decir, un pozo, ¿o qué es lo que hace que un pozo dé más agua que otro? Bueno, una es la cantidad de agua que hay en el material, la cantidad de agua que hay en el acuífero, esa es una y es la más importante naturalmente, pero la segunda es que esta agua se pueda mover con facilidad, y esto se consigue pues con que el material sea permeable. Es decir, que no basta con que tengan poros, sino que estos poros estén interconectados para que el agua se mueva. Entonces, al hacer un agujero en este material, el agua puede moverse hacia el pozo de una forma más rápida, entonces puedes extraer más cantidad de agua y el pozo va a tardar o va a ser más difícil de que se abata, de que se agote, porque el agua está fluyendo más rápido, porque puede hacerlo, porque el material geológico lo permite, ¿no? Entonces, son ciertas características geológicas que tienen que ver con la cantidad de agua que puede un acuífero producir ya con una perforación, con un pozo. Después tenemos que conceptualizar también lo que tenemos en la imagen del centro, porque tenemos el nivel de la superficie del terreno, después hacia abajo
hay una zona que no está saturada, hay una zona que no tiene agua. Después tenemos la zona donde sí hay agua, la línea imaginaria que hay entre la zona insaturada y la zona saturada se le llama nivel freático. Entonces, el pozo tiene que atravesar el nivel freático y bajar hasta la parte de la base del acuífero. ¿Qué tenemos ahí en esa imagen en la base de esa formación? Tenemos una capa gris. Esa capa gris que tenemos en la parte inferior de ese pequeño esquema es una roca que se llama basalto, por ejemplo, en este caso de la simbología, una roca gris impermeable, pues suele ser un basalto, es un material geológico pues que es impermeable, entonces es lo que permite que el agua se quede arriba y no se siga infiltrando más profundo porque debajo tenemos una formación geológica impermeable. Entonces, como esa es una formación impermeable, pues no es un acuífero. La zona azul, pues sí tiene buena permeabilidad y buena porosidad, entonces es un acuífero. Entonces, el pozo ahí hasta donde entraría, pues llegaría hasta la capa gris para atravesar por completo el acuífero. Naturalmente, si el pozo se sobreexplota, o mejor dicho, si el acuífero se sobreexplota, si se extrae mucha agua del pozo que se tiene, o decir mucha agua, pues no creo que sea el término correcto, mejor dicho es, si se lleva un estrés hídrico el acuífero, porque el aprovechamiento excede las entradas de agua al mismo, es decir, si yo traigo más agua de la que se infiltra en el acuífero, pues ¿qué es lo que va a pasar? Que el balance hídrico va a estar en negativo. Es decir, que se está extrayendo del acuífero más agua de la que se está recargando, entendiendo ya desde antes todo lo que es el ciclo hidrológico, cómo se recarga. Entonces, si se extrae más agua de la que se recarga, se le llama estrés hídrico. O sea, el acuífero se ha llevado a un estrés hídrico. ¿Qué es lo que va pasando? Pues el nivel freático va bajando. Ese nivel freático que tenía cierta profundidad va a hacer su profundidad cada vez mayor. Entonces va a ir bajando esa profundidad del nivel freático, como si estuviera vaciando un vaso. Y pues el acuífero se seca cuando el nivel freático pues llega hasta abajo o sea, hasta la base del acuífero. Es decir, que ya no hay agua, ¿no? Pero el nivel freático va bajando y un acuífero se seca, se acaba cuando este nivel freático pues ha descendido a tal grado que no se puede aprovechar con un pozo. Naturalmente, pues puede haber épocas en las que hay una buena recarga, hay mucha lluvia, entonces ese nivel freático puede estar no en cero, pero puede estar ahí oscilando, entonces puede haber disponibilidad o no, entonces depende esa cantidad de agua, de cuánto se extraiga, de cuánto se infiltre, es decir, que la cantidad de agua que hay disponible en el subsuelo se puede calcular de esa forma, con un balance hídrico. Saber cuánta agua yo puedo extraer sin comprometer mi pozo, o sea, sin comprometer el acuífero, es decir, yo tengo ya un pozo y tengo un acuífero ya identificado, quiero extraerle al pozo una buena cantidad de agua, pero no exceder la capacidad del acuífero para que no se seque, no se abata, no se lleve a un estrés hídrico. Bueno, pues hay que extraer menos agua, mucha menos agua de la que, si fuéramos pues los únicos usuarios de ese acuífero, hay que extraer menos agua de la que se infiltra, ¿no? Para que haya un balance hídrico positivo, y eso es lo que va produciendo es que cada vez haya más agua disponible en el subsuelo. Pero ya como se van haciendo muchos pozos, como se van haciendo muchos aprovechamientos, pues se va sometiendo el acuífero a un estrés hídrico. La mayoría de los acuíferos en nuestro país están en un estrés hídrico, tienen un balance hídrico negativo. Entonces, en muchos ya no se permiten nuevas concesiones de agua porque dar una concesión de agua significa permitirle a una persona aprovechar un agua que ya el acuífero ya no tiene, ya no se está recuperando, entonces se empieza a someter a un estrés hídrico el acuífero y por eso pues dejan de dar concesiones. Cuando se quiere después tener una concesión y está en un acuífero donde ya no hay nuevas concesiones, pues lo que se hace es
comprarle una concesión a otro propietario. Si el vecino tiene una concesión de agua y no la está utilizando y me la quiere vender, pues se la puedo comprar. Así funciona pues eso es lo que se hace correctamente, se hace proceso ante notario, entonces se le compra la concesión a otro usuario. Pero si el acuífero no está en un estrés hídrico tal que no se puedan generar nuevas concesiones, pues se hace un cierto proceso para obtener o para gestionar una concesión. Una concesión, pues es lo que facultará al individuo para la persona física o moral para aprovechar cierto volumen de agua anual. Una concesión le va a decir cuánta agua, este, cuántos metros cúbicos de agua puede aprovechar al año. Eso es lo que dice una concesión, ya que el agua el agua es de la nación, es un recurso de la nación. Entonces, no es de solo una persona, es de la nación. Entonces, lo que la nación le da a ciertos individuos, pues es la facultad de aprovechar cierto volumen, que naturalmente pues no afecte al acuífero, que no se le lleve un estrés hídrico, etc. Entonces, eso es lo que es una concesión, es este proceso de llevar a un estrés hídrico el acuífero, es porque ya no hay nuevas concesiones, porque muchos acuíferos están sobreexplotados. Sin embargo, naturalmente, pues hay todo un mercado negro también de las concesiones. Es un tema complejo, pero es un tema muy importante porque, por ejemplo, en el acuífero que corresponde a la Ciudad de México, dentro de la cuenca del Valle de México, pues es un acuífero también muy sobreexplotado. La Ciudad de México, su principal fuente de agua son los pozos de extracción, alrededor del 60 y tantos, es el porcentaje, los pozos de agua, entonces el acuífero está sobreexplotado y por esa sobreexplotación pues suceden hundimientos diferenciales, se hunden las calles, se hunden los edificios por esa sobreexplotación. Entonces, la mayor cantidad, como el 60 y tantos por ciento del agua de la Ciudad de México es de los pozos, como un 30 y tantos por ciento es del sistema Cutzamala, es decir, el sistema Cutzamala es llevar agua de una cuenca a otra, lo que se hace es llevar el agua de una cuenca a otra y este proceso pues es costoso y es problemático a nivel hidropolítico. Entonces tenemos acuíferos libres y acuíferos confinados también, donde la capa impermeable que tenemos debajo puede también estar arriba del agua. A eso se le llama un acuífero confinado. Y un acuífero libre, es decir, quiere decir que es el agua, arriba del agua, solamente materiales permeables. En un acuífero confinado, arriba del acuífero, tenemos un material impermeable. Esa es la diferencia entre un confinado y un libre. Los acuíferos libres son los más susceptibles a la contaminación porque no hay una barrera física impermeable que impida que los contaminantes que se infiltran lleguen al acuífero. Si hay una capa impermeable, pues los contaminantes no alcanzan a llegar porque topan con una barrera que les impide seguirse infiltrando. Entonces hay unos acuíferos que son más vulnerables que otros a la contaminación. Eh, Vamos a pasar a la siguiente página. Bueno, y aquí es un poco más de lo que también ya comentamos. El pozo accede al nivel freático, llega a la profundidad máxima del acuífero para, pues, por ejemplo, cuando compramos un raspado, pues podemos conceptualizar que el popote que se mete en el raspado, en este hielo triturado con jarabe, este popote pues es el pozo, el jarabe es el agua y el hielo sería el material geológico, entonces pues es más o menos también como se puede conceptualizar de una forma más sencilla. Entonces, intercepta pues el acuífero, tenemos los filtros, el ADM ranurado, de ahí falta el filtro de grava que también es muy importante. Se le ponen también después de hacer el pozo dispersor de arcilla para reducir las impurezas en el agua. Bueno, vamos a pasar a la siguiente, ya lo comento. Ahora ya también entendimos qué es un acuífero libre, qué es un acuífero confinado.
Los más vulnerables son los libres, porque los contaminantes que se infiltran llegan con mucha facilidad. Entonces, si hay un acuífero libre y tenemos pues se está tirando aguas residuales en la superficie del terreno. Esas aguas residuales pues dejan restos tóxicos, químicos, microbiológicos que no son buenos para la salud. Después con las lluvias pues ayuda a que esos se sigan infiltrando, esos contaminantes, y en la misma agua, en ese mismo proceso de recarga de los acuíferos, pues se está recargando un agua con contaminantes. Entonces, ese es el proceso que se estaría dando. Hay diferentes tipos de contaminantes, diferentes fuentes. Hay fuentes que son eh, antrópicas, entonces tiene que ver con la agricultura, con las aguas residuales que se vierten en el suelo sin tratarlas. Todo esto, pues se va contaminando el agua del acuífero por este mismo proceso de infiltración. Entonces el agua que va a haber en el acuífero va a haber un agua contaminada, ¿no? Con ciertos químicos, con ciertos elementos tóxicos que van a provocar enfermedades a corto y largo plazo. A largo plazo, pues enfermedades en el sistema nervioso central; a corto plazo, enfermedades gastrointestinales, enfermedades renales también muy comúnmente. Pero las enfermedades renales tienen que ver con otro tipo de contaminante que tiene el agua. El agua en el subsuelo también es muy importante. El agua en el subsuelo, así no existiera el ser humano, no hubiera contaminación antrópica o antropogénica, el agua en el subsuelo no va a ser puramente H2O, sino que va a tener otros elementos químicos. Por ejemplo, si el agua que hay en el subsuelo se movió a través de una formación calcárea como la caliza en la península de Yucatán, el agua se va ionizando con ciertas sales, las calizas van dejando en el agua o van aportándole al agua carbonatos. Entonces el agua que hay en el subsuelo ya no es un agua que es solamente H2O, sino que también hay H2O y también por ahí hay partículas de CaC, no recuerdo ahorita la fórmula de los carbonatos, ¿no? Ahorita a ver si me acuerdo. Entonces ya va a tener también esos elementos químicos extras. Entonces, ¿qué pasa si yo agarro esa agua que no tiene ningún contaminante antropogénico? Solamente tiene esas sales disueltas, producto del material geológico en el que está almacenada. Y tomo esa agua, pues esos carbonatos van a provocarme enfermedades renales, ¿no? Entonces, no, el agua, aunque no tenga esa contaminación antropogénica, va a tener cierta composición química, y dependerá esa composición química de los materiales a través de los cuales se ha estado pasando. Por ejemplo, las calizas suceden en un ambiente sedimentario bioquímico. En un ambiente volcánico, pues vamos a tener que el agua va a tener metales pesados, por ejemplo, comúnmente. Eso también, si se consumen, si se toman, pues también van a producir enfermedades del sistema nervioso central, por ejemplo. Eh, es decir, que el agua en el subsuelo, así no esté contaminada por el ser humano, no es completamente pura. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer después de hacer una perforación? Pues también otro proceso es hacerle un estudio químico al agua. ¿Por qué? Porque hacerle un estudio químico al agua, un estudio este, para ver los contaminantes físico-químicos del agua, microbiológicos, pues un estudio de esta índole va a permitirnos conocer bien cuál es el agua que estamos teniendo en ese pozo. Que repito, aunque no haya contaminación antropogénica, va a tener ciertas características que vale la pena siempre evaluar después de una perforación, para ver qué es lo que tiene esa agua y con base en eso poder
determinar qué tipo de tratamiento debe de tener el agua para poder ser utilizada en eso que se quiere utilizar. Entonces, esto es importante. Vamos a pasar a la siguiente página. Ah, entonces, después de que tenemos el estudio de la química del agua, hay ciertas normas que nos dicen cómo es un agua apta para uso y consumo humano, cuáles son los límites en la calidad del agua potable, para uso doméstico, bebible, parámetros físico-químicos y microbiológicos, como lo he mencionado también. Entonces, vamos a conocer el pH del agua, la turbidez, los sólidos disueltos, ciertos elementos químicos que hay que medir y que hay que conocer en qué porcentaje están, porque aunque no haya una fuente de estos contaminantes, el agua, repito, tiene ciertas características producto de la geología en la que se ha estado almacenando, moviendo. El sodio, carbonatos, bueno, todo esto. Y esto con base en esos datos ya cuantificados, pues comparar las características de nuestra agua, compararlo con el ideal del agua potable, ¿no? Por ejemplo. Entonces, de esa forma, pues ya sabemos qué es lo que tenemos, si es una agua apta para una cosa u otra. Si no es apta para beber y queremos beberla, pues hay que buscar la manera de tratar, de darle tratamiento a esa agua para que se elimine ese contaminante que está excediendo los parámetros y que ya se pueda beber. Y para eso son estos estudios. Entonces son básicos, son fundamentales. Lo correcto, si viviéramos en un país primermundista, pues sería que el agua que nos sale de nuestra llave podamos tomarla directamente. Eso es lo ideal. En la mayoría de los países europeos así es, en Canadá así es. En países pues como México y Centroamérica y Sudamérica, pues es difícil, ¿no? Por una serie cuestiones políticas, económicas, etcétera. Entonces, el agua, después de que sabemos que la tenemos, hay que ver cuáles son sus características químicas, cuál es la calidad de la misma, para saber cómo se tiene que tratar. Si solamente tenemos algún contaminante microbiológico que digamos, no, pues ahí se identificó esta bacteria, pues se puede tratar de forma sencilla para que se esté utilizando en agua ya sin este contaminante que se identificó. Pero si hay otros contaminantes más complejos, pues hay que hacer procesos más complejos de, de tratamiento de agua. Vamos a pasar a la siguiente página. Y aquí pues es inevitable hablar del ciclo urbano del agua, que quizás es un concepto nuevo para algunos. No solamente existe el ciclo hidrológico, que ya se comentó, que sucede en la naturaleza, sucede el ciclo urbano del agua también a nivel urbano. El inicio de este ciclo, pues, es la captación de agua. ¿Qué es? Son una obra de captación, pues es una presa o es un pozo de extracción, también es una captación. Un pozo profundo que se le llega a llamar, es una obra de captación. Eh, Se le hace el estudio químico que he mencionado, el estudio para conocer la química del agua, y pasa a un proceso de potabilización que va a permitir que esa agua, que ya se extrajo del subsuelo, se pase por un tratamiento para que ahora sí ya no la puedan distribuir. No la distribuyen, la utilizamos en nuestros domicilios o en nuestras actividades productivas. Bueno, ahorita estamos hablando de la parte urbana. El domicilio la utilizamos y la desechamos por la alcantarilla, por el drenaje, pues. Por ese drenaje se van las aguas residuales y esas aguas residuales tienen que pasar por un tratamiento. Después de las aguas residuales tienen que pasar por un tratamiento que las haga aptas a esas aguas ya contaminadas, usadas, que las haga aptas para verterlas
en cualquier espacio libre o así. Es decir, que ya se pueden verter esas aguas y que si se infiltra, pues no va a causarle ninguna afectación al acuífero porque ya tienen un tratamiento. Es decir, que hay que tratar el agua antes de su uso y posterior a su uso. Claro que el tratamiento es distinto. En el primero es potabilización, en el otro ya no es potabilización, pero es un tratamiento también. Entonces, esto es muy importante para entender cuáles son los procesos correctos que debe de seguir el agua en el ciclo urbano del agua. Claro que en nuestras ciudades, pues es raro que pase, después de la captación, que pase a una potabilización, que se conozca bien las características químicas del agua, que se manden a un proceso de potabilización para que el agua que usemos sea de la calidad suficiente. No, ya deberíamos nosotros usarla a sabiendas de que es un agua de buena calidad, pero como no lo es, pues el ciudadano tiene, pues quizá, bueno, el derecho definitivamente lo tiene de tomar una muestra de esa agua y analizarla en conjunto, pues con los compañeros, con la organización civil, lo que sea, ¿no? Llevarla al laboratorio y analizarla. También, aunque el ayuntamiento o quien sea la autoridad haya dado ciertos datos de que esas características químicas tiene el agua y él pueda decir cierta versión, pues vale la pena siempre corroborarlo. Y no porque tengamos desconfianza de nadie, sino porque pues a veces que los laboratorios se equivocan también, ¿no? Entonces es bueno contrastarlo para estar seguros de qué se está utilizando, para saber si podemos lavarnos los dientes con esa agua o no, para saber si podemos bañarnos con la tranquilidad como con lo que lo hacemos, lavarnos los dientes, que es muy común que se usa el agua, para saber si se puede o no, por lo menos. Y eso pues es importante porque es un derecho humano el agua. Tenemos el derecho humano de tener agua en la cantidad suficiente. Está definido el dato, que ahorita no lo recuerdo, el dato que dice la Organización Mundial de la Salud que debe tener, o la ONU, no me acuerdo quién da el dato, que debe de tener disponible cada persona. Entonces, en cantidad, pero también no solamente en cantidad, sino que en calidad también. Hay que pensar no solamente en la cantidad de agua, sino que la calidad también sea la correcta, porque si no, como ya mencioné, pueden suceder problemas. Por ejemplo, acá cerca de los azufres, acá en Michoacán, pues hay un problema en las comunidades donde las personas se están enfermando de los riñones, pues porque toman un agua que no es apta para consumo. Pero ¿quiénes tienen el deber, la responsabilidad de darnos o de proporcionarnos un agua de la calidad suficiente? Pues el Estado es su responsabilidad, su deber. Pero nuestro deber también es vigilar que se hagan las cosas bien y participar, ¿no? Eso también es nuestro deber. Entonces también eso es lo que se tiene que hacer. Vamos a la siguiente página. Ambos, aquí sale lo del derecho humano al agua. Este, Vale la pena que todas estas revisiten esta presentación. Igual si la quieren compartir, pueden compartirla, yo no tengo ningún problema. Para que puedan revisar los datos que ahí vienen. Este, entonces, pues, calidad, volúmenes, hay que participar, organizarnos, vigilar, incidir y denunciar, cuidar el recurso. También es nuestro deber, no solamente exigirlo en mucha cantidad, sino que hay que cuidarlo, hay que usarlo responsablemente, hay que pagar también justamente, ¿no? De eso se trata para que las cosas se hagan de mejor forma. Hay ciudades y hay países donde lo que hace, por ejemplo, un OAPAS o pues alguna organización que administra a nivel municipal el agua, pues hay lugares países donde ese papel lo hace una empresa privada. En nuestro caso, pues es el Estado, es responsabilidad del Estado proporcionarnos en la cantidad, en la calidad suficiente, en la calidad que se necesita. Este, También incluso aquí pues mencionamos que pues es importante solicitar el expediente del pozo, saber
pues, cuáles son sus características, cuál es la profundidad que tiene, cuál es la profundidad del nivel estático del pozo, cuál es la profundidad del nivel dinámico. Eh, si hay registro del abatimiento del pozo, cómo ha ido cambiando el nivel freático, el nivel estático, cómo ha ido cambiando con respecto al tiempo, ¿no? Porque es importante pues saber si hace 2 años teníamos cierto nivel estático y ahora es más profundo, pues quiere decir que está habiendo menos agua. ¿Cómo han variado los aforos? Me imagino, seguramente se ha aforado el pozo también. Pues, ¿cuánta agua ha dado el pozo? ¿Por qué es importante conocer cuánta agua da el pozo? Pues porque si uno conoce cuánta agua da el pozo, puede uno analizar el dato histórico y ver cómo está la tendencia en el aprovechamiento, pero también va a permitirnos decir, bueno, nos está como fraccionamiento cayendo cierta cantidad de agua, el agua da cierta cantidad, ¿qué está pasando con esa otra agua? O si es exactamente la que se puede sacar del pozo, la que está llegando a los domicilios, bueno, pero esos también son datos importantes, evaluar si toda el agua que se extrae del pozo, cómo se utiliza, en qué porcentaje está destinada para ciertos usos y en qué porcentajes para otros. Si está habiendo pues, un abatimiento del pozo, si el pozo está siendo menos productivo cada vez, pues valdrá la pena definir las prioridades, ¿no? ¿Para qué se va a usar el agua? Eso es importante también. Hay que cuantificar lo que no se mide, no se puede mejorar. Estudios, análisis periódicos de calidad, menciono ahí también. Es importante, pues, es responsabilidad también del Estado, del municipio, pues, del gobierno, estar vigilando esa calidad del agua, hacer estos estudios. Sí, lo puede hacer también uno como ciudadano perfectamente, pero pues eso debería hacerlo la entidad que distribuye el agua, que realiza las captaciones, el tratamiento del agua. Tiene que evaluar cuáles son las características del agua para ver qué se puede hacer para darle un agua de mejor calidad a la comunidad. Que no se vaya a producir un problema de salud pública. Esto es importante. Porque pues vivimos una democracia, entonces nosotros como ciudadanos podemos participar y debemos participar en las decisiones que se toman. Es nuestro deber, porque estamos en una democracia, es nuestro deber civil. Compartir los datos, no deben de ser esos datos no deben de ser opacos ni estar en la oscuridad, porque tienen que ser datos conocidos por todos. Y pues a partir de toda esta evaluación del conocimiento de esas características, de si ha tenido problemas, qué es lo que se ha identificado que ha sido el problema, cómo se ha resuelto o no se ha resuelto, para ver qué se puede hacer mejor, ¿no? Porque hay que analizar primero qué síntomas está teniendo el pozo para determinar cuál es el verdadero problema que está produciendo esos síntomas que pues, estamos identificando. Por ejemplo, me refiero a si de repente el pozo empieza a dar un agua que es más dura, que se le llama, que tiene muchos carbonatos, de repente empieza, con el uso, con la explotación, pues puede significar ese síntoma que el problema ahí está haciendo que el pozo el acuífero al que está accediendo el pozo está ya sobreexplotado, entonces se empieza a aprovechar un agua de peor calidad si se sobreexplota el acuífero. Entonces, todo esto estos datos permiten conocer qué es lo que está sucediendo con el pozo y qué es lo que se puede hacer para procurar la seguridad hídrica. El Estado es también responsabilidad suya que, que permita o que garantice esta seguridad hídrica. Que la gente tenga esa seguridad hídrica, no solamente pues porque es indispensable para los domicilios, sino que también la seguridad hídrica permite que actividades productivas sigan funcionando. El agua se requiere para todo, para la agricultura principalmente en México, pero también para muchas otras industrias.
Entonces, la seguridad hídrica también tiene que ver con una cuestión económica, con una seguridad nacional. Entonces, eso es importante. Y ahí se menciona también en la parte baja de esta página que la ciudadanía no sustituye al Estado. Su papel es organizarse, participar, vigilar y exigir el derecho humano, que el derecho humano del agua se cumpla. Nosotros no somos autoridades, no sustituiremos al Estado, pero es nuestro papel, es nuestro deber participar, porque vivimos en una democracia y al final la participación, si el Estado da lugar a la participación de la gente, pues la gente se siente también más cómoda con las acciones que se llevan a cabo. Porque, ¿y a qué me refiero con esto? Y esto tiene que ver mucho con su caso. Cuando hay una consulta, cuando hay una buena comunicación, cuando hay una participación o hay lugar hay lugar para la participación de la ciudadanía, de la comunidad participa, entonces las acciones que lleva a cabo el Estado, pues la ciudadanía se siente más cómoda con estas acciones porque de alguna manera ha participado, conoce qué se está haciendo, conoce la problemática, entonces esa participación es benéfica, no solamente para los ciudadanos, sino también para los servidores públicos, pues también les facilita su trabajo. Vamos a la siguiente página. Aquí vienen ya los datos específicos del acuífero Cuautitlán, el acuífero que les corresponde a ustedes. Ustedes están ubicados en el acuífero Cuautitlán Pachuca con el código 1508 del Estado de México. Este acuífero, bueno, Comisión Nacional del Agua lo que hace es subdividir el territorio nacional a partir de ciertos criterios de cuenca y también geopolíticos, geográficos, y también geopolíticos. Delimita ciertos espacios y le llama acuíferos, entonces los delimita y diferentes ciudades pueden estar dentro del mismo acuífero, por ejemplo, Cuautitlán y Pachuca pertenecen al mismo acuífero, son las ciudades más grandes de ese acuífero. Es decir que si en Pachuca contaminan el agua o la sobreexplotan, si la sobreexplotan, si extraen más agua de la que se está recargando en el acuífero, pues también están afectados la gente que vive en Cuautitlán. Naturalmente, pues la forma de hacer las cosas correctas y de no afectar también el derecho humano del acceso al acceso al agua que tienen también los ciudadanos de Pachuca, aunque nosotros seamos de Cuautitlán, pues lo correcto es hacer un uso razonable, procurar que se hagan las cosas bien, que las instituciones apliquen las estrategias, que el accionar sea correcto. Y esto es importante. Entonces, pertenece al acuífero de Cuautitlán, Pachuca. Está dentro de la cuenca del Valle de México. Ahorita lo voy a verificar eso. Está en el eje neovolcánico transversal. Hay un balance hídrico negativo, también es una realidad. Pertenece a la cuenca hidrológica número 26. El acuífero Cuautitlán Pachuca pertenece a la región hidrológica número 26. Pertenece el acuífero Cuautitlán Pachuca a la cuenca del Valle de México. Es decir, comparten cuenca con la Ciudad de México, por ejemplo. El tipo de acuífero el tipo de acuífero que se tiene en Cuautitlán es un acuífero semiconfinado, es decir, es un punto medio entre los dos que vimos, entre el confinado y el libre. O sea, es el semiconfinado, que quiere decir que en algunas partes está confinado y en otras no. Entonces, esa es la característica que tiene. La recarga media anual, ahí mencionamos también que son 356 hectómetros cúbicos al año. Creo que sí se pronuncia de esa forma. Y la extracción, pues son 586, es decir, es muy superior la extracción a la recarga. ¿Qué quiere decir? Que
se está extrayendo más agua de la que el acuífero puede dar. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues no hace falta ser un Nostradamus para saber pues que el acuífero al que está accediendo principalmente en Cuautitlán pues se va a secar. No hace falta hacerlo. Dicen también que los profetas no ven el futuro, sino que ven el presente. Entonces el presente es ese, balance hídrico negativo, y el futuro pues no hace falta ser un profeta para conocerlo, es el desecamiento, ¿no?, del acuífero. Y pues bueno, hay una disponibilidad media anual negativa. Entonces, conviene revisar para estar más informados también la disponibilidad del acuífero, la recarga, cosas que hemos hablado, el nivel piezométrico. El nivel piezométrico es la profundidad a la que está el nivel del agua cuando el pozo no se está explotando. El nivel piezométrico quiere decir, o físicamente se puede decir que es el nivel o la altitud, mejor dicho, la altitud a la que se iguala la presión hidrostática con la presión atmosférica. Ese es el nivel piezométrico. Entonces, el nivel del agua va a ser el nivel donde está igualado a la presión hidrostática con la presión atmosférica. La calidad del agua subterránea, pues también ya lo comentamos. Pozos, concesiones y volúmenes, también ya lo comentamos, pero hay que revisarlo. Lluvia, sequía, ¿por qué es relevante la lluvia y la sequía? Porque ya vimos que la recarga del acuífero se da en principio por la lluvia, después se va dando también a través de las escorrentías. En ese proceso también se va dando infiltraciones. La recarga potencial pues tiene que ver con la recarga que se espera en el acuífero a partir de conocer la cantidad de lluvia que hay, los milímetros anuales. Vamos a saber cuánto va a ser la recarga anual al acuífero. Lo que se hace, pues es, repito, la recarga es igual a pues la infiltración, es la precipitación menos la precipitación menos el escurrimiento y menos la evapotranspiración. Entre más escurre el agua, menos infiltra, entre más evapotranspira el agua, es decir, que cae el agua al suelo, los árboles absorben cierta cantidad de agua y la evapotranspiran, entonces la regresan a la atmósfera. Eso se le resta a la cantidad de lluvia que hay. De la cantidad de lluvia se le resta esa evapotranspiración y también se le resta el escurrimiento, es decir, que el agua que se mueve por la superficie pues no va a recargar el acuífero. Entonces la recarga es igual a la precipitación menos la evapotranspiración y el escurrimiento. ¿De qué depende que se escurra más el agua? Pues si tenemos, como en la Ciudad de México, no tenemos espacio para que se infiltre el agua, pues el agua va a escurrirse. Entonces, la precipitación menos el escurrimiento, que es todo, la infiltración es cero. Así se calcula. Entonces, entre más lugar hay a la infiltración, menos escurrimiento hay, más recarga del acuífero tenemos. ¿Sí? Entonces, es importante ver en el futuro este diseño urbano sensible al agua. Vemos ahí otras fuentes que podemos utilizar para conocer la situación de nuestros acuíferos y de nuestros pozos. En el SIGAGIS con agua, pues tenemos datos disponibles, como la disponibilidad anual la disponibilidad del acuífero. Cada acuífero tiene su documento y se puede consultar mucha información muy útil. El geovisor piezométrico pues permite ubicar, incluso en un mapa, permite ubicar los pozos registrados ante Comisión Nacional del Agua. Entonces, podemos ver si este pozo, y es muy importante que lo hagan, hay que ubicar o tienen que ubicar en el geovisor piezométrico. Si es que pues no le están dando la información, que esta información se las deberían de proporcionar, pero ahí se puede ubicar el pozo de su fraccionamiento y ver el nivel piezométrico, y esto nos permite conocer un dato muy importante, que es el nivel piezométrico. Después está la REPDA, donde están los títulos. Por ejemplo, podemos conocer cuál es la concesión que tiene ese pozo, cuánta agua tiene concesionada ese pozo, podemos consultarlo. Bueno, ustedes la pueden consultar. Cuánta agua tiene concesionada ese pozo.
Y esto es importante porque seguramente se está aprovechando por lo menos la totalidad de la concesión. La RENAMECA, pues, es de la calidad del agua, los cuerpos de agua, y el Servicio Meteorológico Nacional, pues, para conocer la precipitación, conocer los fenómenos este, hidrometeorológicos que son muy importantes en los acuíferos. A ver, la siguiente página, por favor. Y pues esto es lo que mencionamos, tenemos el pozo, tenemos la bomba, tenemos el ADM del pozo, el cableado pues es el que va a pasarle la corriente a la bomba, tenemos un panel de control que es el que va pues, administrar el flujo de la corriente eléctrica, un sensor de presión que va a permitir que si el pozo se abate, pues pueda detenerse la bomba y no se queme. Tenemos el tanque de almacenamiento, donde se va a estar almacenando el agua que se va extrayendo del pozo. La calidad del agua, por ejemplo, es una cosa también importante, sutil, pero importante. La calidad del agua, por ejemplo, el pozo se extrae con cierta calidad en el agua, con ciertas características, el agua sale del pozo. Después, al pasar al tanque de almacenamiento, las características del agua van a cambiar. ¿Por qué? Porque en un tanque de almacenamiento, el agua que se extrajo de un acuífero se va a ir deteriorando, porque además hay bacterias y hay una serie de cosas. Entonces, el tanque de almacenamiento, pasar el agua por el tanque de almacenamiento va a deteriorar la calidad del agua. Entonces, por eso es importante que el tanque de almacenamiento siempre esté limpio, sea de las características que, por ejemplo, en sus materiales, en su construcción, que tenga las características que debe de tener. Va a la siguiente página. Bueno, y aquí, pues, este dato que está atrás, en la página de atrás, perdón, en la diapositiva anterior, aquí, pues estos datos no dicen mayor cosa. La siguiente página. Esto es un video dentro del pozo. ¿Qué es lo que está permitiendo ver este video? Esta cámara es una cámara que se mete en el pozo, dentro del pozo, para verificar cómo está, cómo está la tubería. Es decir, bueno, tiene muchas aplicaciones, ¿no? Para ver qué hay dentro del pozo. Es para lo que se utiliza. Pero es relevante revisar las ranuras del ADM ranurado si no están aparentemente tapadas o con mineralización, que se deba de hacer una limpieza porque estuvieran ya obstruidas. Eso se ve con la cámara. Si en algún punto está mal puesto el ADM porque se construyó mal el pozo, con la cámara se ve. Vamos a ver la profundidad total del pozo con la misma cámara. Vamos a ver una serie de cosas. Eh, Contaminantes, sedimentos que haya por ahí dentro, pues, se pueden llegar a ver también. Todo eso se puede ver con la cámara, pero pues naturalmente se tiene que solicitar el video o deberían proporcionarles a ustedes también el video o un comité, naturalmente no a persona por persona, pero un comité, el video para pues ver qué es lo que se vio. Vamos a la siguiente página. Este, pues ahí lo que están haciendo es con una especie de grúa, sacar tubos o sacar la bomba. Entonces, se está maniobrando. Pero se ve que es un pozo grande, se ve que es un pozo grande. Entonces, se ve que fue un buen pozo. No sé si actualmente lo sé, hay que analizar, le digo, esos parámetros específicos. Siguiente página. Siguiente diapositiva, perdón. Bueno, creo que ya son todos. Voy a leer algunas preguntas. Las que siento yo que ya respondí, pues ya naturalmente no las comentaré. Pero si no las he respondido, pues sí las respondo. La primera pregunta es, ¿cuál es la cantidad de agua que consume la población de Cuautitlán? Ese dato ya se puede consultar en esas bases de datos que he mencionado. Son datos abiertos a público, o hay que ir con el organismo que opera el agua potable en Cuautitlán, hay que ir con ellos para que pregunten, bueno, si tienen ese dato, porque también incluso puede ser que
el organismo operador del agua potable en Cuautitlán no tenga ese dato, no lo haya evaluado. Entonces hay que ver que si se tiene la cantidad de agua que procede de los mantos acuíferos, pues ya ese dato lo mencionamos, porque pregunta la cantidad de agua que consume la población contra la cantidad de agua que procede de los mantos acuíferos. La cantidad de agua que procede de los mantos acuíferos se comenta en una de las diapositivas. Y la cantidad que consume la población de Cuautitlán, pues hay que ver si existe ese dato también. Ya he mencionado la forma, ¿por qué? Porque la población de Cuautitlán, pues no solamente son en las casas, sino también seguramente pues habrá otros que incluso vendan agua o actividades productivas, industriales. Puede ser todo completamente legal, sí, pero no sé si exista ese dato con el organismo de Cuautitlán. Dice otro, ¿por qué es que falla tanto el pozo y por qué es que el agua nos cae con tan poca presión? Pues hay que pedir los datos a los que hicieron el mantenimiento del pozo, hay que pedirles el diagnóstico, porque ellos pues han analizado directamente el pozo, entonces ellos deben de saber qué es lo que está sucediendo, qué problemas hay, y a partir de saber qué problemas tiene el pozo, pues ya se puede empezar a inferir con base en un conocimiento técnico por qué falla, ¿no? Pero primero hay que ver exactamente un diagnóstico, qué se tiene de registro del pozo, de su mantenimiento, porque si no, no se puede saber. Hay que conocer los datos que han recopilado ellos con esos procesos de mantenimiento, e incluso en la construcción del pozo, que es lo que se pudo observar, la calidad, etcétera. Y con tan poca presión, pues puede ser una que el pozo ya no tenga la suficiente agua, ya no dé la suficiente agua, y otra que el equipo de bombeo con el que se distribuye el agua de donde está almacenada a cada domicilio, pues no tenga tanta presión. Preguntan también si realmente existe un estrés hídrico en Cuautitlán. Sí, en toda la cuenca del Valle de México existe un estrés hídrico. Cuautitlán está dentro de la cuenca del Valle de México. Cuautitlán está dentro del acuífero Cuautitlán-Pachuca. El acuífero Cuautitlán-Pachuca tiene un estrés hídrico, tiene un balance negativo. Este, Pregunta también me interesa saber información sobre los cuerpos de agua contaminados en Cuautitlán. Bueno, cuerpos de agua, aquí nos estamos refiriendo principalmente a los acuíferos. Cuerpos de agua superficial, son datos que nos están comentando en esta presentación, pero en alguna futura se pudieran hablar. Con respecto al cuerpo de agua del subsuelo, que es el acuífero, bueno, su contaminación, su composición química, existe el dato de la composición química o de lo que se ha registrado químicamente en el agua en el acuífero Cuautitlán Pachuca, pero esos datos son muy generales, son muy, son muy regionales, hay que analizarlos, el dato específicamente de la que nos sale de nuestra llave. Ese es el verdadero dato del agua que estamos consumiendo, porque un dato general, pues no, pueden en algunas partes de la cuenca del Valle de México haber un agua de peor calidad que en otro, entonces hay que evaluarlo en nuestro caso específico. ¿Cómo se evalúa? Pues hay que hacerle tomar una muestra y llevarla al laboratorio, donde hagan ese tipo de estudios que son muy comunes, no es difícil encontrar quien los haga. ¿Cómo afecta la colocación de pisos en patios y frentes de casas a la permeabilidad? Pues naturalmente reduce la permeabilidad, pero si hay un espacio a través del cual el agua, después de que se escurre donde hay piso, llegue a un punto donde se puede infiltrar, pues eso está bien. No es el problema poner patios ni pisos, sino ponerlos sin tener o sin pensar en esa arquitectura que menciono sensible al agua. El proyecto de potabilización del lago de Guadalupe, yo no lo conozco ese proyecto, tendría que analizarlo, tendría que investigar. Si podemos platicar del sistema hídrico en Cuautitlán. Bueno, pues el sistema hídrico en Cuautitlán es un ambiente geológico sedimentario, es un ambiente geológico sedimentario, entonces el agua está principalmente en materiales geológicos, en un medio con porosidad primaria, pero también tiene otras formaciones ahí geohidrológicas, geológicas, que son más complejas que solamente verlo de esa forma.
porque los pozos que hay en la cuenca del Valle de México pues ya son pozos muy profundos que atraviesan formaciones muy variadas. Entonces, la columna litoestratigráfica se puede ver después, se puede proyectar para ir viendo la columna litoestratigráfica y conocer pues el sistema geohidrológico, ¿no? El sistema hídrico, pues es más ambiguo, pero el sistema hidrológico hay que ver eso. También hay que ver pues que la cuenca del Valle de México funciona su ciclo. La cuenca del Valle de México, el agua que hay disponible en la cuenca del Valle de México, le menciono, es principalmente los pozos, después del agua que se lleva del Cutzamala, pero la Ciudad de México, parte importante de la cuenca del Valle de México, funciona de una forma muy negativa para los sistemas geohidrológicos hídricos, que es que su sistema se fundamenta en la captación y el desalojo del agua. Es decir, se utiliza el agua, por ejemplo, la Ciudad de México, y las aguas residuales se desalojan a los distritos de riego allá en Tula y en Hidalgo. Pero no corresponde a Huautitlán, pero esa es otra historia. Entonces, hay que analizar esa cuestión para entender el sistema hídrico, pero es básicamente entender lo que es el ciclo hidrológico, lo que es entender el ciclo urbano del agua, este, saber que mucha parte de la cuenca del Valle de México funciona en esa lógica de captación y desalojo del agua, y eso lo que va produciendo es que haya menos disponibilidad de agua en el Valle de México, porque se va desalojando las aguas residuales. La cantidad de aguas residuales que se trata en la Ciudad de México, como un dato ahí, clave, es la cantidad de agua que se trata en la Ciudad de México, previo pues a verterlas, se trata un porcentaje menor al 10%. Entonces, más del 90% del agua residual no se trata. Así se manda a esos distritos de riego y eso genera otros problemas de salud, genera problemas de contaminación de los suelos y de los acuíferos, pero eso hace equivocadamente, bueno, no equivocadamente porque no es por un error de que como una equivocación, sino que no ha habido un accionar en las políticas públicas o en la parte arquitectónica y de obra civil en la ciudad que permita que haya un ciclo urbano del agua correcto, que funcione en una economía como lo que se busca, pues que funcione como una economía, como en una economía circular del agua, pudiera decirse. Una economía circular del agua donde se le da un reuso al agua, donde se le da un uso correcto pues al agua, porque es lo que es urgente en nuestros tiempos. ¿Qué más? ¿Cómo se puede saber si un pozo está por secarse? Pues hay que evaluar los datos históricos, los datos actuales de la profundidad dinámica del pozo, la profundidad estática del pozo, cuánto agua dice el aforo que se puede aprovechar. No sé si le hicieron un aforo ahora que le dieron un mantenimiento. El aforo va a decir cuánta agua el pozo tiene de capacidad para dar, comparar ese dato con otros históricos que ya antes, ver cuál es la tendencia para ver si está por secarse o no. Esa es la forma. Otra forma es si de repente es un agua muy mineralizada, puede ser que el acuífero se esté sobreexplotando, que ya sabemos pues que el acuífero seguramente estará sobreexplotado, pero hay que ver más o menos la tendencia para saber qué se debe hacer para procurar la seguridad hídrica. Es decir, ya sabemos que hay un problema, pero hay que buscar la forma de solucionarlo, hay que buscar la forma de abastecernos del agua, de utilizarla más racionalmente, de pensar en todo eso para procurarnos la seguridad hídrica, buscar la remediación del problema, buscar un uso más racional del agua, este, porque es un problema muy grave. ¿Qué más? ¿Por qué el agua que sale del pozo tiene tantos minerales? Bueno, ya he mencionado también que el agua en el subsuelo está almacenada en una formación geológica y la formación geológica le aporta al agua ciertos elementos químicos. Entonces,
Esos elementos químicos precipitan, cristalizan, lo que sea, y se forman ciertos minerales, o el agua, por ejemplo, pasa a través de rocas carbonatadas, como las calizas que mencionaba. La caliza reacciona químicamente con el agua, liberando dióxido de carbono y precipitando calcio. Entonces va a haber mucho de esto en el agua. Entonces por eso tiene esa composición. ¿Por qué si se lleva o se sobreexplota un acuífero puede salir un agua más mineralizada? Porque entre más se sobreexplota un acuífero, hay que ir por el agua más profundo porque va bajando el nivel freático. Y el agua que está en lo más profundo es un agua más densa. Por las diferencias de densidades, así como no se mezclan el agua y el aceite porque tienen diferente densidad, ya sabemos cuál va a posicionarse arriba y cuál va a posicionarse abajo. Abajo se pone el más denso, siempre está abajo el más denso. Pues el agua más densa, más mineralizada, va a estar en la parte inferior del acuífero, el agua más limpia en la parte superior. Por ejemplo, en la península de Yucatán. En Mérida, Yucatán, por ejemplo, tenemos un acuífero, pues es un acuífero delgado de agua dulce, una formación de agua dulce, una capa de agua dulce que está encima de una capa de agua salada. Entonces, esa diferenciación es por las diferencias de densidad, por la diferente composición química que tiene el agua. Y, y por eso, si se sobreexplota un acuífero, si se extrae agua de más profundidad, se puede extraer agua más mineralizada. Depende también de la provincia fisiográfica en la que nos encontremos, en el ambiente geológico en el que nos encontremos. De eso dependerá también qué tipos de minerales o qué elementos químicos se pueden encontrar en el agua y cuáles no, porque no corresponden. También, como menciono, ciertos contaminantes, ciertos elementos químicos también no solamente son aportados por lo geológico, sino también por el humano, ¿no? También son de origen antrópico. La reducción de zonas agrícolas convertidas en zonas logísticas y habitacionales reduce la recarga de acuíferos. Bueno, si hay una zona donde hay cultivos, donde se practica la agricultura, pues el suelo va a estar desnudo, entonces la recarga se va a dar de mejor manera. Si tenemos pues el pavimento, ya en una ciudad, pues ya la recarga, ya el suelo ya no va a estar desnudo, ya no va a estar libre, ya la recarga, la infiltración se va a dar con más dificultad. Como menciono, en la Ciudad de México no sucede la infiltración, toda el agua que llueve se junta con el agua residual, porque así está hecha la Ciudad de México. Eh, Hay posibilidad que se promuevan iniciativas como zanjas o jardineras que infiltren el agua de lluvia. Pues sí, son formas, son cuestiones de hidrotecnia. Son cuestiones de hidrotecnia que es para producir como recarga artificial, propiciar la recarga de los acuíferos con cierta hidrotecnia, que eso es zanjas, albercas de infiltración, una serie de cosas que se pueden utilizar para facilitar la recarga. Pero si pensamos, bueno, ahí en el fraccionamiento no vamos a poner piso para que haya más agua en el pozo, pues es una acción que no va a generar mayor impacto, o sea, tan importante. Mientras están haciendo 10 pozos más en Cotitlán, dejar o poner o quitar un piso, pues no hace mucha diferencia mientras están haciendo 10 pozos nuevos y sigue explotando el agua. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Pues debe haber políticas públicas que propicien un uso más correcto, más racional del agua, para que el agua siga siendo disponible y, y que pues podamos seguir teniendo las actividades productivas que tenemos, cultivar los árboles que queramos, lo que sea, pero dándole un uso racional. Y estudios geofísicos realizados, CEPS o registros, no sé si se hayan realizado. Nosotros como GeoH Ingeniería tenemos por ahí algunos proyectos que son privados, son confidenciales siempre con todos los clientes. Estos CEPs fueron realizados con el objetivo de caracterizar el acuífero, cosa que permite tener conocimiento de la formación acuífera para saber pues cuáles son sus características, cómo cuidarlo, cómo aprovecharlo de manera racional.
Entonces, las otras preguntas que están aquí, voy a ver si hay alguna otra que no haya comentado ya. Mm, Principales factores socioambientales que vulneran los pozos, pues más bien que afectan los acuíferos, pues es la sobreexplotación del acuífero. Pero ya cualquier otra duda que haya quedado por ahí pendiente, estaremos comentándola con muchísimo gusto. Estoy tratando de ubicar alguna otra que también sea importante. Bueno, todas son importantes, pero ya muchas ya estuvimos comentándolas. También otras que no haya alcanzado a responder, porque ya hay que ir cerrando la conversación. Otras que no haya logrado responder, no haya visto, porque aquí lo estoy viendo rápido, pues ya me lo pueden mandar la pregunta con mucho gusto. Ahí está mi número de teléfono y pueden contactarme vía correo electrónico también y para resolver las dudas que haya. Y si no quieren, si quieren ser autodidactas e investigar las respuestas a sus preguntas por su cuenta, pues ya tienen también ahí las fuentes que pueden consultar para darle satisfacción a su conocimiento, o sea, darle satisfacción a su curiosidad y a su interés por vigilar que el tema hídrico pues sea llevado a cabo de la manera como a todos nos conviene, o como a la mayoría nos conviene, ¿no? Pero eso ha sido todo de mi parte, espero haya sido de utilidad y ahí estoy atento a cualquier comentario, cualquier duda que llegue a surgir para apoyar con lo que se requiere. Muchas gracias.